El día de hoy es cómo se operan los productos notables, parte 2, explicado por Mario Tovar. Cubo de la diferencia de un binomio. Para esto es necesario elevar el primer término al cubo menos 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término menos el cubo del segundo término. Ahora les enseñaremos unos ejemplos de cubo de la diferencia de un binomio. En el ejemplo número 1 tenemos 2x menos 1 elevado al cubo. Y en el ejemplo número 2 tenemos 2x menos 3y elevado al cubo. Para operar estas operaciones es necesario tener nuestra fórmula, y si estamos empezando a realizar operaciones algebraicas como esta, es necesario para no corregir errores y tener una buena guía. Entonces empezamos con el paso número 1, elevar el primer término al cubo. Nuestro primer término sería 2x y hay que elevarlo al cubo. No podemos solo colocar 2x y cubo, porque entonces estaríamos simbolizando que solo x es al cubo. Nosotros necesitamos todo el primer término al cubo. Entonces colocamos entre paréntesis 2x al cubo. Seguidamente colocamos un signo menos 3 veces el cuadrado del primer término. Colocamos un número 3 y el cuadrado del primer término, que este sería 2x, solo que en vez del cubo, al cuadrado. Entonces ya sabemos que lo colocamos entre paréntesis y al cuadrado. Por el segundo término, que en este caso es 1, y colocamos, como es una multiplicación, lo colocamos entre paréntesis por el segundo término. Seguidamente, más 3 veces el primer término. Colocamos un signo más y un número 3. El primer término, que este sería 2x, lo colocamos adentro de un paréntesis por el cuadrado del segundo término. Entonces, el número 1 lo colocamos dentro de un paréntesis y lo colocamos al cuadrado. Entonces, sí, para finalizar, colocamos menos el cubo del segundo término. Colocamos un signo menos y colocamos el cubo del segundo término, que este sería menos 1 elevado al cubo. Entonces empezamos a operar. 2x elevado al cubo es igual a 8x3. ¿Por qué? Porque el 3 y el 2 se multiplican y la variable y el exponente solo se copian. Entonces nos da un total de 8x al cubo. Entonces seguimos. Elevamos 2x al cuadrado, que nos da un total de 4x, y lo multiplicamos por 3, que nos da un total de 12. Y 12 por 1, que es el que tenemos en el siguiente paréntesis, nos da un total de 12. Entonces solo copiamos el signo, que sería menos el número 12, que es el resultado de la multiplicación, la variable x y el coeficiente 2. Entonces nos queda menos 12x elevado al cuadrado. Entonces después seguimos con el más 3 por 2, que nos daría 6, y solo copiamos la variable, que en este caso sería x. Entonces copiamos más 6x, que es nuestro resultado, y 1 elevado al cuadrado, que nos da un total de menos 1, porque ya sabemos que nuestro segundo término era menos 1. Entonces en respuesta final tenemos 8x al cubo menos 12x al cuadrado más 6x menos 1. En el segundo ejercicio tenemos 2x menos 3y elevado al cubo. Entonces empezamos a operar. 2x elevado al cubo, lo colocamos en paréntesis y lo elevamos. Menos 3 veces el cuadrado del primer término, que este sería menos 3 veces el cuadrado del primer término, entre paréntesis el primer término elevado al cuadrado,
por el segundo término, que sería 3y, más 3 veces el primer término, por el cuadrado del segundo término, elevamos el segundo término al cuadrado entre paréntesis, menos el cubo del segundo término, que este caso sería 3y elevado al cubo. Entonces empezamos a operar. 2x al cubo nos daría un total de 8x elevado al cubo. Empezamos elevando 2x al cuadrado, que nos daría un total de 4, multiplicado por el 3 anterior, que daría 12, y multiplicado por el otro paréntesis, que es 3y, nos daría un total de 36. El signo es negativo anterior al 3 y lo colocamos en el resultado. Las variables solo se copian recordando que x está elevada al cuadrado, entonces colocamos x al cuadrado y la y, como no tiene exponentes, solo se copia. Entonces nos quedaría menos 36x al cuadrado y. Seguimos operando y elevamos 3y al cuadrado, que nos daría un total de 9. Entonces multiplicamos 3 por 2 es igual a 6 y 6 por 9 es igual a 54. Y ya sabemos que las variables solo las copiamos recordando que y está elevada al cuadrado y el signo es positivo porque anterior al 3 tenemos un signo más. Después menos 3y elevado al cuadrado lo resolvemos y nos quedaría menos 27y3 y ese sería nuestro resultado. Sería 8x al cubo menos 36x al cuadrado y más 54xy al cuadrado menos 27y al cubo. Binomios con un término en común. Para esto es necesario buscar el término común y términos no comunes, elevar el término común al cuadrado, más la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común, más el producto de los términos no comunes. Ejemplos de binomios con un término en común. En el primer ejemplo tenemos z más 2 por z más 3. Y en el segundo ejemplo tenemos y más 3. Y en el segundo ejemplo y más 5. Entonces empezamos a operar. Lo primero que tenemos que hacer para operar este tipo de ejercicios es buscar el término común y los términos no comunes. El término común en este caso, que es el que se repetiría, sería z. Y los términos no comunes serían 2 y 3, que son los que están diferentes en los paréntesis. Entonces, el siguiente paso es elevar el término común al cuadrado. Sabemos que es z y lo elevamos al cuadrado. Más la suma de los términos no comunes, que sabemos que son 2 y 3, entonces lo colocamos dentro de un paréntesis. Como dice más, colocamos un signo más. La suma de los términos no comunes, como es 2 y 3, lo colocamos dentro de un paréntesis, más la suma de los términos no comunes. Multiplicado por el término común, colocamos el término común que sería z, más el producto de los términos no comunes. Colocamos un signo más, y como sabemos que el producto se refiere a la multiplicación, colocamos 2 y 3 en paréntesis porque sabemos que se hará una multiplicación. Entonces empezamos a operar. Z elevado al cuadrado es igual a z al cuadrado, solo lo copiamos. Después realizamos la suma de 2 más 3, que son los términos no comunes, que nos daría 5. Y como se tiene que multiplicar por la z, solo se agrega. Entonces tenemos z al cuadrado más la suma y la multiplicación del término común, que nos daría más 5z, más el producto de los términos no comunes, que sería 2 y 3, los multiplicamos, nos da 6, y como su signo es positivo, solo lo copiamos.
más 6. Entonces el resultado final nos quedaría z al cuadrado más 5z más 6. En el segundo ejemplo tenemos y más 3 por y más 5. Entonces empezamos a operar. Buscamos los términos comunes y no comunes. Término común, que es el que se repite, es y lo elevamos al cuadrado. Y al cuadrado. Más la suma de los términos no comunes, sabemos que en paréntesis, más la suma de 3 y 5, siendo los términos no comunes, multiplicado por el término común, que sería y, más el producto de los términos no comunes, más el producto de 3 y 5. Entonces empezamos a operar. Copiamos y al cuadrado, realizamos la suma de 5 y 3 que nos daría 8 y multiplicado por y, solo lo copiamos, nos quedaría más 8y, apuntamos nuestra respuesta, más el producto de los términos no comunes que serían 3 y 5. Multiplicamos 3 por 5 nos da 15 y como el signo es positivo, nos queda más 15. Entonces la respuesta total tendríamos y al cuadrado más 8y más 15. Binomios conjugados. Se operan las variables del primer paréntesis por las del segundo. Seguidamente realizamos las operaciones pertenecientes al resultado de las multiplicaciones anteriores. Ahora les daremos unos ejemplos de binomios conjugados. En el primero tenemos 5x más 3 por 5x menos 3. Y en el segundo ejemplo tenemos 3m menos 2n al cuadrado por 3m más 2n al cuadrado. Entonces, una característica de los binomios conjugados es que sus términos son idénticos. Lo único que cambia es el signo positivo y negativo. Empezamos a operar. Empezamos multiplicando 5x por el 5x del siguiente paréntesis, que nos da un resultado de 5x al cuadrado. Y después va el signo menos obligatoriamente y el segundo término elevado al cuadrado. Entonces empezamos a realizar las operaciones. 5x al cuadrado es igual a 25x al cuadrado. Ya sabemos que multiplicamos 5 elevado al cuadrado, que nos da 25, y la x y el cuadrado solo se copian. Menos 3 al cuadrado, que nos daría un total de 9. Entonces nuestra respuesta final es 25x al cuadrado menos 9. En el segundo ejemplo tenemos 3m menos 2n al cuadrado por 3m más 2n al cuadrado. Entonces empezamos a operar. 3m por el 3m del siguiente paréntesis es igual a 3m elevado al cuadrado. Ya sabemos que entre paréntesis, porque si no se encuentra paréntesis, el cuadrado solo se le tomaría a m. Y nosotros necesitamos que unifique todo el término. Después colocamos el signo menos y el segundo término elevado al cuadrado, que nos quedaría 2n al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces empezamos a elevar. 3m elevado al cuadrado nos daría un resultado de 9m elevado al cuadrado. Y menos 2n al cuadrado elevado al cuadrado nos daría un total de menos 4n elevado a la cuarta potencia. Muchas gracias por su atención. Atentamente, Proyecto Aprendamos Juntos.